Muy buen día a todos. Hoy tenemos aquí un nuevo tema em, y un pequeño experimento o una pequeña demostración acerca de lo que es los fenómenos de la acústica. Más que todo, en este caso estaremos hablando de lo que es el eco, explicando un poco de lo que es la reverberación, de cómo viajan sus ondas, los materiales en donde rebota más, en donde alzan el tiempo de reverberación y un poquito acerca de estos temas. Así que si empezamos con los fenómenos de la acústica, hay varios fenómenos. Tenemos varios fenómenos, pero en este caso estaremos hablando específicamente de estos dos, ya que estos dos son los, podríamos decir, principales o los que vemos a diario en nuestra forma de vivir, pero que no los notamos, no los apreciamos porque no nos damos cuenta que están ahí. El primero de ellos es la reverberación. Pues, ¿qué es la reverberación? ¿O qué significa la reverberación? La reverberación consiste en el rebote de ondas a corta distancia. O sea, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros ponemos algún tipo de sonido, rebote en la pared y regrese hacia nosotros, hacia nuestro sentido auditivo, que es lo que escuchamos nosotros, es el rebote, o sea, pero a una corta distancia. Y el eco, la diferencia, el rebote de ondas, pero a larga distancia, cuando ya no estamos tal vez dentro de un cuarto pequeño, sino que en un cuarto grande y se tarda un poco más. Okay. La reverberación es un fenómeno sonoro producido por la reflexión, que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Claro, y así como lo dice, cuando recibimos un sonido, nos llega desde su emisor. Nos llega desde su emisor a través de dos vías, el sonido directo y el sonido que se ha reflejado en algún obstáculo. Como las paredes de cualquier edificación, cuando el sonido reflejado el sonido reflejado es inteligible por el ser humano, como un segundo sonido se denomina eco. Pero cuando debido a la forma de la reflexión o al fenómeno de persistencia acústica es percibido como una adición que modifica el sonido original. Eso se denomina la reverberación. Con todo lo que nosotros, con todos los fenómenos acústicos que conocemos, nos damos cuenta que son cosas que nos encontramos en nuestro diario vivir. Simplemente que no le prestamos atención o no le damos importancia así como se merece. Desde el pito de un taxi o el sonido de un motor, de un autobús, todo tiene mucho que ver con lo que es el sonido, con lo que es el eco, con lo que es la reverberación. Y todo tiene que ver eh, a lo que nosotros podemos llamar arquitectura, que es lo que pasa con este sonido, estos pitos que podemos encontrar o que podemos escuchar fuera de nuestra edificación en base o teniendo un pensamiento arquitectónico. Esto es lo que esto es lo que nos afecta es en el ruido. Nosotros antes de poder empezar una obra, empezar una edificación o inclusive empezar un diseño, tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer un estudio de un diseño que sea bien pensado a la manera de construir alrededor de una calle, alrededor de un hospital, lugares que nosotros sabemos que va a entrar ruido hacia nuestra edificación. ¿Y por qué uno podría preguntarse por qué necesito este tipo de diseños? Mucha gente que no los tiene y están sus casas, sus habitaciones, sus edificaciones están cerca de un lugar en el que hay mucho ruido. El ruido penetra las paredes y ahí ya no tenemos lo que es el confort
y el confort es la principal necesidad que nosotros buscamos satisfacer en el ser humano. En esta imagen anterior podemos apreciar distintos lugares de donde puede provenir el ruido. En una edificación multifamiliar, desde el ruido exterior hasta todo el ruido que se genera en el interior, ya sea por las personas o por los aparatos que tengamos encendidos y en funcionamiento. Que podemos aprender también que no solo el ruido exterior es el que nos va a afectar nuestra edificación, sino también lo que es el ruido de los electrodomésticos, ya sea lavadora, secadora, plancha de pelo, cualquier tipo de ruido. Esto siempre va a afectar lo que es nuestro hogar. Todos estos detalles se tienen que pensar al momento de decidir qué tipo de materiales usaremos en las paredes y en el techo para disminuir este problema. Por lo general usamos materiales aislantes, usamos compartimientos de aire que nos funciona o nos ayuda a disminuir todo este sonido, todo este ruido que quiere entrar a nuestros hogares, que van en ondas, que también se refiere a lo que es el eco y la reverberación. Ok, el eco, ¿qué es el eco? El eco es un fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja en una superficie y regresa hacia su emisor. Lo mismo que les estaba explicando acerca de la reverberación, bastante parecidos. Cuando yo hablo y el sonido viaja en ondas que rebota en cualquier pared, ya sea una pared, ya sea en una ventana, en una puerta, rebota y regresa hacia mí y lo escucho por segunda vez, o sea que estoy lejos y en lo que yo digo la palabra eco y la escucho hasta después, eso significa lo que es un rebote en el material. Puede referirse tanto a ondas sonoras como electromagnéticas. El efecto acústico producido por la reflexión del sonido una vez acabada su segunda exposición. Podría decirse que este reflexión es semejante a la que producen las ondas de la luz en los espejos. Que básicamente en esto nos estamos, o me estoy centrando para poder hacer esta pequeña demostración de cómo viajan las ondas sonoras en cada uno de los espacios que nos encontramos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre eco y reverberación? Si me preguntan eco y reverberación, acabo de explicar que son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Pues cuando el sonido reflejado se escucha en menos de 50 milisegundos con respecto al sonido directo, es cuando encontramos el fenómeno de la reverberación. En este caso, el cerebro piensa que el sonido simplemente se ha alargado. Y cuando el sonido reflejado se demora más de 50 milisegundos en ser escuchado, se da el fenómeno del eco. En este caso, el cerebro puede distinguir entre el sonido original y el sonido que se refleja. O sea, lo escuchamos bastante después. Cuando decimos la palabra eco, suena mucho más alargado. Entonces, esta es la diferencia, bastante difícil de saber, ¿verdad? Cuando hablamos de los materiales porosos, como las telas, absorben mucho la energía de la onda y por eso se reflejan ondas sonoras con menos energía. En los estudios musicales se utilizan materiales porosos en las paredes como espumas. ¿Cuál es la función de esta espuma? Pues la función es debilitar las ondas sonoras para evitar la reverberación excesiva y capturar el sonido directo de forma más pura. En cambio, los materiales los materiales más densos absorben menos energía y reflejan ondas sonoras con mayor energía. Y esto es lo que pasa
Estos materiales los pueden ya usar en estudios, lo que es la espuma, porque al momento de cantar o al momento de hacer un sonido, lo que es este material absorbe ese, ese rebote. Entonces ya el rebote ya no es el mismo, sale con una menor fuerza, con una menor energía, y así eliminamos lo que es este doble sonido o este sonido de rebote que denominamos como reverberación o eco. Por ejemplo, también uno puede ponerse a preguntar que por qué a uno le gusta cantar en la ducha también. Este material que tenemos en las duchas también, las baldosas que se usan, es un material que son extremadamente densos. ¿Y qué es lo que pasa cuando son densos? El rebote es mayor, o sea que no tenemos algo que nos absorba ese sonido o ese ruido. Por lo tanto, y es bastante pequeño, por lo tanto, cuando nosotros hablamos o gritamos o hacemos cualquier cosa, el rebote queda ahí nomás y regresa a nuestros oídos de manera inmediata, un poco alargado, bastante, bien pocos milisegundos. Por eso es que nosotros escuchamos más fuerte, nos escuchamos más fuerte cuando estamos hablando cerca de este tipo de materiales que son bastante densos. Otra cosa, también nos podemos preguntar por qué en las iglesias se escucha tanta reverberación que se nos hace difícil escuchar. Y más que todo esto lo podemos escuchar en lo que son las iglesias católicas, que son grandes edificaciones, pero están llenas de arte, están hechas de arte de vidrio, usan baldosas como lo que es cerámica para poder crear este tipo de obra de arte, ¿verdad? O cualquier otra cosa que ellos quieran dibujar sobre las paredes. Usan este tipo de materiales que hacen que el rebote sea extremadamente fuerte o que su material no absorba ninguna onda y regrese de una forma, en un par de segundos y no podamos nosotros escuchar con claridad lo que está hablando el orador. Esto pasa bastante. Bueno, acerca también de sobre lo que es el experimento o la pequeña demostración, que así como mencionamos anteriormente, podemos decir que las ondas de luz que reflejan en un espejo son similares a las ondas de sonido reflectantes sobre cualquier tipo de material. Por lo tanto, haremos una pequeña demostración sobre cómo los seres humanos hemos sido capaces de usar este fenómeno a nuestro favor, desde darle una dirección al sonido hacia donde queremos, hasta quitar el ruido o eco de cualquier lugar. Para ello ocupamos dos materiales básicos, dos elementos básicos, que es un foco de mano y un espejo que lo usamos como reflectante. Básicamente lo que queremos demostrar es cómo nosotros somos capaces de poder, durante ha pasado el tiempo, de poder usar estas ondas, esta reverberación a nuestro favor. Lo podemos ver en la construcción de un auditorio. Si no nos hemos fijado, todas las paredes de alrededor son hechas de a base de espuma, de a base de muchos materiales que son bastante absorbentes, para que el oyente, o sea nosotros los espectadores, no tengamos un rebote excesivo y podamos escuchar con claridad cada uno de los sonidos o cada uno del discurso que tenemos enfrente. Y esto pasa de la siguiente manera: si nosotros vamos a pensar que la luz son nuestras ondas sonoras. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos un espejo enfrente, cuando nosotros hablamos y decimos algo, podemos ver el reflejo en la parte superior, aquí atrás de mí. Esto
Lo que, aquí atrás, de este lado, esto lo que nos está dando a entender es